Muy buenas noches amigos, les saluda Salvador Duarte del Instituto Práctico Dominicano IPRADOM, donde trabajamos los diplomados, cursos técnicos y talleres. Hoy vamos a trabajar con este video sobre los tipos de planos. Recuérdese por favor de compartir este video en sus redes sociales, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos para que sigamos haciendo más videos. Los tipos de planos. Aquí tenemos una definición para saber sobre los tipos de planos que existen o que hay. Un plano no es más que una representación gráfica de la futura obra. Una obra, dependiendo de su envergadura, puede tener diferentes cantidades de planos. No existe una cantidad exacta de planos, ya que cada proyecto es diferente uno de otro. Mientras más planos tengamos, pues hay más precisión en la terminación de la obra, y por ello podremos evitar lo que son los vicios ocultos y demás detalles que a veces se nos van por no tener a mano todos los planos necesarios. En otras palabras, los planos son la receta o instrucciones gráficas que tienen que seguir los constructores para construir exactamente la futura obra o construcción. Por lo que para entender dicho proyecto, entre más detallados y específicos sean los planos, pues será mejor el término o conclusión de la obra. Entonces, los tipos de planos que nosotros podemos tener son, primeramente, el croquis a mano alzada o el dibujo que nosotros hacemos, ¿no? Ya sean diferentes tipos de dibujos en los cuales se esquematiza cómo el cliente o cómo usted quiere su plano o su dibujo. Entonces, luego que se tiene ese croquis, verificamos si la persona tiene un deslinde o si tiene el plano catastral, y si no es así hay que sacarlo porque es la base fundamental para poder construir, ya que así se detalla qué porción de terreno le pertenece al cliente para poder construir en ella. Entonces tenemos el plano dimensionado, luego tenemos el plano arquitectónico, el plano estructural, el plano sanitario, el plano eléctrico y el plano de calidad de materiales. Ese plano nunca puede faltar porque en él nosotros especificamos en qué materiales debe de ser construida nuestra obra. Entonces todos estos planos también tienen las diferentes elevaciones que son como nosotros vemos la obra parado frente a ella en los diferentes puntos cardinales. Entonces, aparte de esto, también tenemos las secciones, que es nosotros parados en esos puntos cardinales, cortamos la parte interior de cada una de la obra que vayamos a hacer, y así vemos los detalles que hay adentro, detalle de piso y todo eso. Vamos a ver los espesores, los grosores de muro, de viga, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer plano, como vimos, es el croquis de mano alzada o dibujo con la idea del proyecto o idea que se tiene, ¿no? Agarramos una hoja, un papel bond, un lápiz, un lapicero, y ahí hacemos un esbozo de lo que nosotros queremos proyectar o hacer, y luego eso va a ser procesado en AutoCAD u otros programas donde nos harán el plano de manera profesional. Entonces tenemos el plano de deslinde o el plano catastral. En él se especifican los detalles, ¿no?, de los linderos que pertenecen a esa construcción, a ese terreno donde se va a construir. Entonces vemos que los detalles que nos dan son el área que va a tener en metros cuadrados, la escala que se usó para hacer ese plano, la fecha, firma de quien hizo el trabajo,
y todo eso es un conjunto, ¿no?, de trabajo que se hace ya con el Estado que acepta esos linderos de esa propiedad de manera legalmente. Entonces tenemos también el plano dimensionado. Ya con este plano, que es el primer plano ya oficial que se hace de la obra, pues es el que trabajan todos los demás profesionales para seguir haciéndonos los demás planos. Este plano dimensionado, ¿no? Dimensionado combinado con arquitectónico, porque el arquitectónico es el que nos muestra adentro cómo va amueblado todo el proyecto. Pero aquí hay una combinación. Vemos las dimensiones. Este plano, como les decía entonces, se lo mandamos, por ejemplo, al estructuralista o el calculista, y él va a saber dónde van las columnas, cuáles son las columnas que van a cargar el proyecto, cuáles son los muros que hay que poner de carga, las vigas dónde irían, dónde hay que poner otros muros, entre otros detalles que él va corrigiendo para que el diseño de la obra sea seguro. Tenemos el plano arquitectónico, que en él vemos los detalles de cómo irán los jardines, toda la arquitectura de la obra, amueblados, los parqueos, dónde van las habitaciones, los detalles de las escaleras. Este plano generalmente carece de las dimensiones o las acotaciones de manera general, sino que hay algunas como referencia, pero es más para mostrar los detalles de la arquitectura. Luego tenemos el plano estructural. En él vemos los detalles de la losa, losa de entrepiso, la planta de la azotea. Vemos los detalles de las secciones de las columnas, detalles de las vigas, secciones de las vigas, la cimentación, cómo van las zapatas, y todos esos detalles deben de ir en ese plano. Vemos también que está a escala. Cuando los planos estén todos a escala es mucho mejor, porque podemos comparar cualquier medida con un escalímetro en cualquier momento. De la escala más adelante vamos a hablar. Tenemos el plano de instalaciones sanitarias o el plano sanitario. El mismo plano que vimos, que es el plano dimensionado, se lo damos al ingeniero sanitario o al plomero, y ellos nos van a decir dónde va todo y cómo va el sistema. Por lo general en este plano nos detallan dónde van las cajas de inspección, dónde iría el filtrante, los pozos sépticos, los diámetros de las tuberías y todos esos detalles que tienen que ver con el sistema de arrastre sanitario, de agua potable y demás. Ventilaciones. El plano eléctrico, el mismo plano dimensionado que hicimos, se lo damos al ingeniero eléctrico, al electricista, y nos va a dar el plano eléctrico con las diferentes características o detalles. Las luminarias o las luces siempre en el centro de los espacios para iluminar de manera uniforme todas nuestras áreas. Y recuérdense que todos estos planos deben de tener también, son generalmente en vista en planta, pero siempre es bueno que tengan las secciones o las elevaciones que les diga a ustedes qué altura va cada elemento, o sea, los tomacorrientes, los interruptores, desde el nivel del piso hasta que el cliente lo enciende, qué altura va a tener y todo los demás detalles. Y el plano de calidad de materiales, que en él nos especifica, ¿no?, los miembros, cuáles serían o cuáles son las zapatas, las columnas, los muros, los bloques, qué calidad debe de tener cada material, el hormigón, la resistencia, las losas, cuáles son los espesores, los recubrimientos y todos los demás detalles. Los planos de elevaciones. Aquí vemos una pequeña descripción de este tipo de planos. Los planos de elevaciones son de suma importancia para el desarrollo de las obras,
ya que en ello vemos las diferentes medidas que debe de tener cada parte de la obra, como son la altura de interruptores, la altura de ventana, la altura de puertas, peralte de vigas, profundidades de zapatas o profundidades de esplantes, entre otras alturas o cotas que nosotros necesitamos. Entonces, los tipos de elevaciones: tenemos la elevación frontal, la elevación trasera o posterior, la elevación lateral derecha y la elevación lateral izquierda. Entonces aquí vemos el ejemplo, ¿no?, gráfico de la elevación. Esta es la elevación frontal y en ella podemos ver qué altura va a tener desde el nivel de piso la ventana, qué altura va a tener la puerta, que generalmente son de 2.10 metros, la altura desde el nivel de piso hasta la losa, qué altura debe de tener, y todos esos detalles que nosotros podamos necesitar para concluir la obra. Entonces recuerden que siempre los planos van con su escala. La elevación posterior, que es la elevación de la parte atrás o trasera. O sea, cuando nosotros estamos en el patio, lo que vemos de nuestra obra o de la construcción. La elevación lateral derecha, que no es más que la parte derecha de nuestra obra. Cuando nos paramos en ella de frente, es lo que vemos. Y por supuesto la otra parte, o el lateral izquierdo, cuando estamos en la parte izquierda y nos paramos de frente, eso es lo que vamos a ver. Entonces, los planos de cortes o secciones. Estos planos son o es muy útil, pues al igual que los planos de elevaciones son casi iguales. La diferencia radica en que además de las cotas o altura de la parte exterior, como vimos en las elevaciones, las vistas en cortes o secciones nos muestra una parte interna de la casa o elemento que queremos ver en cualquier punto o cualquier eje, ya sea el eje X o el eje Y. Y en él podemos apreciar las alturas de las cerámicas en las paredes de los baños o los recubrimientos, los espesores de los muros, los rellenos, los grosores de puertas, de vigas, entre otros detalles que nos va a ser muy útil. Entonces, los tipos de cortes o secciones es cuando nosotros se lo damos en un eje a nuestro plano, ya sea en el eje X, podemos llamar la sección A a A', y en el eje Y podemos llamar la sección B a B'. Y en esas secciones pues procedemos a cortar esa obra, y siempre partiendo de la vista en planta. Aquí vemos el detalle. El eje Y, que sería la sección B a B', y el eje X, que sería la sección de A hasta A'. Entonces, si nosotros hacemos el corte en la sección A, tomamos por ejemplo una sierra, un cuchillo y cortamos ahí ese plano, cuando hacemos una elevación de ese corte, pues esto es lo que veríamos. Recuérdense que estamos cortando la sección A a A', y en la sección A a A' está el comedor, ¿verdad? Pasamos así el comedor, la parte de la cocina, se ve en la puerta, y esos son los detalles que vemos aquí, por ejemplo. Mírenlo ahí, la cocina, la puerta que vimos, vemos los detalles de cómo iría las vigas, la losa, las zapatas, todo lo que recorra ese corte lo vamos a ver en una elevación. Entonces lo mismo si cortamos en el eje Y, ¿verdad? De B hasta B', vemos que hay un baño, está la sala y está la galería. Entonces lo mismo, esto es lo que veríamos. Mírenlo ahí, la parte del vuelo de la losa que está en la galería, el baño y todos con sus detalles, las alturas o cotas de cada elemento dentro de nuestra casa. Todos estos detalles son muy útiles para nosotros poder concluir la obra de manera satisfactoria. En el próximo video vamos a trabajar con lo que son la escala y los tipos de escalas. Por favor, suscríbanse al canal, compartan este video para que sigamos haciendo más videos. Muchas gracias.